Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda Edwin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical. Hoy con el último versículo, no solo del capítulo 7, sino del Sermón del Monte. Ese largo sermón que inició en el capítulo 5, termina, concluye, infiere en el 7:29. Y Jesús concluye de una manera maravillosa el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte. Bien, antes de iniciar con el análisis gramatical de este hermoso versículo bíblico, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que explore, utilice el diccionario digital excavadigital.com, para que nos ayudes a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Los objetivos de este programa, de este análisis gramatical, son tres. Uno, ¿qué dice el texto bíblico? La parte exegética. Vamos a realizar una traducción lo más apegada al manuscrito más antiguo que tenemos en este momento. La parte exegética es llevar el texto tal como lo presentaron los textos, los manuscritos que tenemos. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y por supuesto utilizamos la sabiduría, el conocimiento, el trabajo realizado en los textos propiamente el griego de Nestle y Alan. El segundo objetivo, ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica, la parte interpretativa. Para eso usamos el método teológico histórico-gramatical. Le damos un énfasis somero, por supuesto, a la parte gramatical, como una invitación para que usted comience a profundizar en la parte gramatical. La parte histórica no le damos mucha referencia, pero lo instamos para que usted busque libros. Lo instamos para que usted consulte libros sobre los textos sagrados. Hay muchos libros, introducciones al Nuevo Testamento, hay libros de hermenéutica, hay comentarios bíblicos, etc. Búsquelos. Y de esa manera, pues llevaremos algo más objetivo a las iglesias. El objetivo número 3, ¿qué me dice el texto a mí? Lo que hemos aprendido en el Sermón del Monte, lo que hemos aprendido de Cristo, es que la palabra de Dios se oye y se practica. No es solamente para escuchar. El Evangelio nos lleva a una teología práctica. La teología que podemos deducir del Evangelio es que si no hay vivencia, no es teología del Evangelio. Será cualquier tipo de teología, menos teología del Evangelio. Y sobre todo nos lleva a una práctica, la práctica del amor. Así nos lleva Cristo, donde resume la ley en lo que es el amor. Así de sencillo. Tengo muchos videos grabados. Si usted quiere utilizar esos recursos que hemos grabado, pues escriba Edwin Calderón Valverde en Google y aparecen unas páginas donde es sistematizado y ordenado los diferentes videos que venimos grabando. Mateo 7:29, literalmente el versículo 28 y 29, literalmente son los versículos que concluyen de una manera magistral el Sermón del Monte, dando un gran énfasis a los dichos de Jesús, a las palabras de Jesús, a la doctrina de Jesús. El Sermón del Monte viene a ser algo fundamental en la doctrina cristiana. Jesús resume una doctrina fundamental en pocas palabras. Esos son los dichos de Jesús. Como decía el versículo anterior, porque estos dos versículos van unidos, vamos a ponerlo, el 28, donde decía: aconteció cuando finalizó Jesús los dichos estos. Cuando dice finalizó los dichos, se refiere a todo el Sermón del Monte. Comienza desde las bienaventuranzas y termina con poner la casa
sobre la roca. Poner la casa sobre la roca es hacer lo que dicen los dichos de Jesús, sobre todo lo que predicó en el Sermón del Monte. Y poner la casa sobre la arena es escuchar eso, pero no poner en práctica nada. Y remata con este versículo 29. Pues era Jesús maestreando a ellos como autoridad teniendo, y no como los escritores de las multitudes. Porque Jesús maestreaba, es decir, enseñaba como teniendo autoridad, y no como los escribas. En otros textos habla de escribas y fariseos. Entonces Jesús no predicaba como los escritores, sino como teniendo autoridad. Y esto recuerde que por eso el versículo 29 decía, cuando finalizó Jesús los dichos, todo lo que predicó en el Sermón del Monte, las multitudes eran maravilladas sobre su doctrina. Decía, qué linda doctrina. Y realmente es hermosa la doctrina del Sermón del Monte. ¿Quién va a decir que no? Este es el final de un discurso, de un bello discurso que Jesús hace sobre la ley, donde nos da a entender que todo se fundamenta o todo infiere en el amor, es decir, la práctica, decir y hacer. Decir y hacer. Es lo que nos enseña Jesús cuando concluye el Sermón del Monte con algo fundamental como es poner la casa sobre la roca. La Reina Valera traduce porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La Jerusalén porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Vamos al interlineal. El interlineal dice... Vamos a activar aquí la pluma que dice in gar, este gar es pospositivo, pues era didascon, maestriando, pues era maestriando. ¿Quién era el que maestriaba? Jesús, que viene en forma tácita. Jesús era maestriando, Jesús, aftus a ellos, os como exusían ejon, autoridad teniendo, que y no os como y gramatis los escritores aftón de ellas. De ellas, de quiénes son ellas, las multitudes. Las multitudes. Este es el texto. Vamos a ver un poquitito lo que nos dice la Reina Valera, la Biblia Jerusalén y Robertson. Porque es importante conocer la parte histórica, que yo los insto para que ustedes busquen libros. La Reina Valera dice sobre los dos versículos, el 28 y el 29, habla de Lucas 4:32, dice, la autoridad de Jesús viene directamente de Dios. Eso nos dice la Reina Valera. Confere Mateo 28:18 y véase Marcos 1:22, que es este mismo texto. Nota, vamos a la nota de Marcos 1:22, que es donde explica Jesús este texto. Dice que los escribas basaban su enseñanza sobre todo en la autoridad de las escrituras y en la de otros maestros. Que esos libros los va a mencionar Robertson. Pero Jesús enseñaba con autoridad propia. Jesús no se basaba en ningún maestro. Jesús iba a la sola escritura. Que pareciera que es un texto de la sola escritura. Jesús basaba sus enseñanzas con autoridad propia. Es decir, Jesús basaba lo que él decía en la escritura y no tanto en la tradición que tenían los judíos, que la tradición estaba formada por varios libros aparte de la Sagrada Escritura. La Biblia de Jerusalén dice, cuando habla esto de los escribas, dice, apoyaban sus enseñanzas en la tradición de los antiguos. Y dice ver el 15:2, donde adiciona y fariseos. Se adiciona, entonces, la Jerusalén está muy de acuerdo con la Reina Valera, que dice que los fariseos, los escribas, basaban sus enseñanzas en la tradición de los antiguos, es decir, en algo aparte de la Sagrada Escritura, que eran las explicaciones de ella. Robertson nos dice que
nos da un hermoso mensaje. Dice, habían oído muchos sermones antes, está hablando de la multitud, por eso admiraban a Jesús. Habían escuchado muchos sermones pronunciados por sus rabinos regulares en las sinagogas. Dice Robertson, tenemos especímenes, es decir, tenemos ejemplo de estos discursos preservados en estos libros que son de la tradición, la Mishnah y la Gemara, el Talmud judío. Cuando ambas obras quedaron completadas, la más árida y aburrida colección, así dice Robertson, la más árida y aburrida colección de comentarios dispersos acerca de todos los posibles problemas concebibles en la historia de la humanidad. Los escribas citaban a los rabinos anteriores a ellos y tenían miedo de expresar una idea sin apoyarla en algún predecesor. Es que es mejor decir algo que decía otro, y ellos no tenían una idea más propia. Jesús hablaba con autoridad de la verdad, la realidad, lozanía de la luz de la mañana y el poder del Espíritu de Dios. Este sermón, que tan profunda impresión hizo, estamos hablando del Sermón del Monte, terminaba con la tragedia de la caída de la casa sobre la arena, como el desplome de un gigantesco roble en un bosque. No había ninguna posible suavización del resultado. Es decir, el que no acepta las palabras de Jesús termina como el que hizo la casa sobre la arena. Así concluye el Sermón del Monte. Y aquí dice algo importante, donde la gente estaba admirada de la autoridad. Yo creo que una de las, y lo dejé para este momento, una de las grandes, podríamos decir, fortalezas de Cristo fue que él predicaba, como dice Robertson, el poder del Espíritu de Dios. Él era una especie de carismático, una especie de persona que recibe los carismas del Espíritu Santo y que habla con mucha emoción, que habla con mucha seguridad, y también tiene que ver mucho eso que Jesús hacía. Mientras que los fariseos eran más aburridos, pienso yo, ¿verdad? Bueno, vamos al análisis gramatical. Tenemos gar, la segunda palabra, que es pospositiva, entonces vamos a comenzar con gar, que es una conjunción coordinada y explicativa. Pues, y luego viene in. In es la primera palabra que aparece, muy interesante. In lo buscamos en el diccionario. Vean que in aparece de varias maneras. Vamos a usar esta que viene la iota suscrita con, el circunflejo con el espíritu. ¿Lo ven? Viene encima encima del espíritu viene el circunflejo. No sé si lo pueden ver. Vamos a ver si lo hacemos un poquito más grande. ¿Lo ven? Entonces, este es el término que viene ahí, que significa verbo. Estos son trabajos realizados por Nestle y Alan. Dice que es el verbo, viene del paradigma imi, es el verbo ser. Es imperfecto, indicativo, activo, tercera singular. Lo volvemos a la tamaño normal. Es un verbo, imperfecto, indicativo, activo, tercera singular, viene de imi. Buscamos el paradigma activo de imi. Activo de imi. Que con la lección 20-21 de Davis, Guillermo Davis, nos habla de este verbo. El verbo, creo que es 20 o 21. Por ahí estamos, para que ustedes lo puedan buscar. Y él nos habla del imperfecto, indicativo, activo. Entonces dice imperfecto, tiempo imperfecto, modo indicativo, tercera singular. Aquí lo tenemos. Yo era, tú eras, él era. Era, pues era. Y luego viene algo interesante. Porque pues era, y aquí viene didaskon, que va a ser un participio, que siempre va a hacer referencia a un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Quién realiza la acción verbal de enseñando? Jesús. Pues era Jesús. Entonces ahí nosotros agregamos Jesús
en masculino singular nominativo, porque didascon va a estar en masculino singular nominativo, como lo vamos a ver dentro de un momento, porque él lo hace pensando en un sustantivo masculino singular nominativo. Entonces, pues era Jesús. Ahora sí pasamos, ese Jesús en masculino singular nominativo, era Jesús. Y dice didascon. Didascon lo escribimos acá en el cuadro comparativo y lo buscamos en el diccionario. Didascon, ahí está. Es un participio presente activo masculino singular nominativo. Viene del verbo didasco, que es maestrear o enseñar. Bueno, un participio presente activo, dice el diccionario, masculino singular nominativo, viene de didasco. Buscamos el paradigma presente activo de didasco. Aquí está el presente activo de didasco, que se va a traducir maestreando. Y dice que está en el masculino singular nominativo. Maestreando, ahí está, maestreando. ¿Por qué? Porque piensa en un sustantivo masculino singular nominativo que creemos que es Jesús. Maestreando, enseñando. Aftus lo buscamos en el diccionario. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más grande porque está muy pequeño. Para que lo puedan observar todos. Aftus es un pronombre personal masculino plural acusativo. Viene de aftos, él, ella, ello. Entonces es un pronombre personal. Viene de aftos. Traemos a la pantalla aftos. Y aftus lo buscamos y lo vamos a encontrar aquí. No aparece en ninguna otra parte. Es masculino, plural, acusativo, como viene aquí. Entonces quiere decir que es a ellos, porque se le agrega la preposición a ellos. Dice os, ese os es una partícula comparativa, como, y luego viene exousian, que lo escribimos en el cuadro comparativo. Exousian lo buscamos en el diccionario. Exousian. Y dice que exousian viene de exousia, paradigma, ahí lo tenemos en pantalla, que es un sustantivo femenino singular acusativo. Autoridad, nos llevamos esa información. Es un sustantivo femenino, por eso está en rosado. Viene de exousia, que es autoridad. Y tenemos que exousian, la terminación an, aunque yo aquí se la busqué, singular acusativo. Yo no, sino el diccionario. Exousian, aquí está, es un como autoridad. Autoridad, es un femenino singular acusativo. Como autoridad, y luego dice, pasamos la diapositiva, ejon, y lo buscamos en el diccionario. Ejon, aquí está ejon, dice que es un participio presente activo masculino singular de ejo como participio presente activo masculino singular ejo. ¿Por qué masculino singular? Porque el sujeto, teniendo Jesús, es un sujeto tácito, es exactamente el mismo, por eso no lo volvimos a repetir. Masculino singular, se refiere a Jesús teniendo. ¿Quién es el que tiene? Jesús, el sujeto de este verbo, de este participio. Teniendo, entonces traemos ejo en presente activo, que es teniendo, se va a traducir teniendo, y lo encontramos en el masculino singular nominativo, aquí,
porque hace referencia a un sustantivo masculino singularmente, hombre, ¿verdad? Jesús. Se traduce teniendo, autoridad teniendo, Jesús, ¿verdad? Pasamos a la diapositiva, que es una conjunción coordinada copulativa. Y, uk, este uk es una partícula negativa, no, y no. Luego viene os, otra vez, os, como este. Os, que es una partícula comparativa, como, y no como. Y luego viene y gramatis. Y gramatis. Y gramatis, el artículo con el sustantivo. Buscamos gramatis en el diccionario. Gramatis. Dice que es un sustantivo masculino plural acusativo. Viene de gramateus, escritor o escriba. Entonces tenemos que gramatis es un sustantivo masculino. Viene de gramateus. Traemos gramateus a la pantalla. Y gramatis lo encontramos aquí como sujeto de la oración, porque es plural, nominativo, y dice los escribas o los escritores. Así se traduce, masculino, plural, nominativo. Luego pasamos la página y termina con aftón. Aftón, de ellas. Porque ¿quién es el antecedente de ellas? ¿Quiénes son ellas? Son las multitudes que aparecen en el otro versículo. Las multitudes, los escritores de esas multitudes, ¿verdad? Entonces, por eso, multitud, la multitud es masculino, ¿verdad? Es masculino, el sustantivo utilizado es masculino, aunque la traducción sea femenina. Por eso es masculino, plural, genitivo, aftón. ¿Qué sería este? Viene aquí en el masculino, viene en el femenino y viene en el plural. Pero como gentío es masculino, gentío o multitud es masculino, entonces se usa masculino, plural, genitivo, de ellas, ¿verdad? Los escritores de esas multitudes. Y vemos un hermoso versículo que aquí concluye para iniciar con el capítulo 8, si Dios lo permite. Que el Señor me los bendiga ricamente.